El Payo Matecevach, Antonio Matecevach, fue sin duda uno de los ídolos populares más grandes que tuvo esta provincia. Su historia, sin embargo, está jalonada por grandes éxitos y grandes desgracias. La historia del Payo Matecevach a partir de esta nota. Para hablar de Antonio Matecevach hay que retroceder en el tiempo y viajar a tierras lejanas. Como todo ídolo, su historia posee triunfos, derrotas, alegrías, tristeza y sacrificio. Esta es la historia del Payo, el gran héroe que tuvo el ciclismo sanjuanino. Filip Matecevach y Hana Hasic, nacidos en Karlovac, cerca de Zagreb, la capital de Croacia, se casaron en su país natal y tuvieron a su primer hijo Boris. Filip, en busca de un mejor porvenir, dejó en Croacia a su esposa e hijo y llegó a San Juan aproximadamente en 1935. Corría 1938 y se comenzaba a percibir en Europa el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial. Hana decide embarcarse a la Argentina ya que se encontraba sola. Boris había fallecido por varicela con tan solo 6 años de edad. Aquí tuvieron 6 hijos, y el menor fue Antonio, que nació el 23 de agosto de 1944. Antonio comenzó su vida deportiva jugando al fútbol y haciendo ciclismo, pero cuando tuvo que quedarse con un deporte, optó por las carreras. Yo creo que despierta mucho, no sé, por la forma de competir mía, de ir siempre muy al frente, siempre estaba expectante. Desde 1960 hasta 1963 compitió como corredor libre. En ese tiempo corrió alrededor de 120 pruebas, ganó unas 65 veces y alcanzó el récord de 18 victorias consecutivas. Yo siendo corredor novicio salgo subcampeón argentino y me gano una... ¿En el año? 66. Claro. Y repito en el 67 y ya corro selectiva y ya voy a representar a la Argentina y ya me doy manija. En esas condiciones debutó y se consagró en la Vuelta al Gran San Juan. Fue un tiempo de grandes logros. Antonio obtuvo el primer lugar en las competencias contrarreloj, persecución individual y campeonato de novicios. Después de estas participaciones destacadas, se alejó un tiempo del deporte para cumplir con el servicio militar. Desde entonces y hasta el 67 ganó más de 10 carreras y la doble Calingasta con récord de tiempo entre tantas otras. Además, se convirtió en campeón sanjuanino, cuyano y argentino de resistencia. En junio del 67, el Payo viajó a Winnipeg, en Canadá, para competir en los Juegos Panamericanos representando a la selección argentina. Sin embargo, un hecho trágico daría un gran vuelco a sus sueños albicelestes. Una mañana en el país norteño salió a rodar para familiarizarse con el recorrido junto a sus compañeros del Mastro, Bepre y Cavalieri. Un conductor en estado de ebriedad terminó con la esperanza argentina. Atropelló a una altísima velocidad al Payo y lo dejó tirado en la calle. Y bueno, íbamos por una avenida, llegamos a una autopista y yo cerraba la escalera de la cuarteta. Si por milagro no choca al medio, creo que hubiera muerto 2 o 3. Es mala suerte para mí, me impacta justamente en el medio. Después el peritaje todo dio que me impacta a 110 kilómetros. Sí. La imprudencia nuestra era de cruzar la autopista porque estaba el cartel de stop y nosotros, por empezar, ni sabíamos qué quería decir stop. El señor que me atropella era un actor de cine con un coche alquilado. Y se comprueba que venía en estado de ebriedad muy elevado. Después del dramático accidente, Matecevach permaneció internado durante un mes en Canadá y fue intervenido 13 veces, incluyendo las operaciones que le hicieron en Argentina, donde estuvo internado en el Hospital Fernández. El estado de sus piernas era desastroso. Comenzaba así un calvario lleno de soledad, incertidumbre, miedo y dolor. El locutor Osvaldo Papaleo contó su historia en el programa Corazones Solitarios y fue así que Antonio comenzó a recibir visitas de personalidades del ambiente artístico y deportivo. Cuando yo quise hablar estando en el Hospital Fernández, me silenciaron y me dijeron que cuando me den alta definitiva y vean el grado de invalidez, me iba a dar el resarcimiento que me correspondía y que me tenía que ratificar de lo que había dicho. No, le digo, ya lo he dicho. A mediados del 68, Silvia Elina Marena, una empleada de comercio porteña, fue a visitarlo.
El Payo no sabía que un tiempo después, en el 70, Marena se convertiría en su esposa y en la madre de su hija Natalia. Los años siguientes estuvieron cargados de rehabilitación, cirugías y fortaleza mental y espiritual para preparar el posible regreso a su pasión. Me tienen colgado ahí para estirarme la pierna, a mí me faltaban 11 centímetros de hueso. Ahí comienza una historia muy dolorosa en lo físico y también en lo psicológico, ¿no? En 1972, 5 años después del terrible accidente, Antonio Matesebach retornó al ciclismo. Desde febrero del 72 compitió 11 años en forma ininterrumpida y durante 10 fue titular en la selección argentina de ciclismo. También corrió en los mundiales de Canadá del 74 y Venezuela en el 77. En su regreso fue ganador de todas las competencias clásicas del ciclismo sanjuanino, también de varias nacionales en Capital Federal y 7 campeonatos argentinos en ruta. El Payo fue distinguido en numerosas ocasiones, fue reconocido con la bicicleta de plata como deportista del año, fue ternado en los premios Olimpia, homenajeado por Palito Ortega, distinguido por la Asociación Cultural del Libro y la Dirección de Deportes, Recreación y Turismo de San Juan. Además, fue abanderado en los Juegos de Puerto Rico, entre muchos otros reconocimientos. Por otro lado, su vida en la vejez estuvo signada por problemas económicos y de salud. Tuvo una eterna lucha reclamando que alguien, tantos años después, le diera una mano con prótesis y tratamientos. ¿Cree que te corresponde algo y por el área que tiene que ser, exactamente. Yo creo que yo representé lo más dignamente posible a mi país y bueno, si no me corresponde nada, yo que te lo de todos modos, exactamente, que me lo digan directamente para no crear una falsa expectativa, ¿no? Atendiendo su bicicletería o cuidando caballos, el Payo pasó sus últimos tiempos. El final de la vida de Antonio Matesebach llegó el 23 de julio del 2012 mientras se encontraba en Capital Federal junto a su esposa. Iba a ser sometido a una intervención quirúrgica, pero antes de la misma falleció de un paro cardíaco. Así fue la vida de Antonio, el Payo de la gente, un ejemplo de fuerza y tenacidad para alcanzar los sueños a bordo de una bicicleta.